¿No le da también gracias al Señor por tantas alabanzas? Usted notó, tal vez notó, fuera del himno de las ofrendas, que se titula Fiel Mayordomo Seré, el primer himno, el que se titula Qué es lindo es cantar, esos son los únicos dos himnos que, digamos, vienen de generaciones de cristianos atrás. De ahí en fuera, todo lo que cantamos hoy no tiene ni 15 años de escrito. Lo notó, ¿verdad? Una gran riqueza de alabanza que tenemos en nuestros días, porque hemos venido recibiendo herencia de generación tras generación. Y bueno, el Señor ha puesto, hermanos, que en nuestros días escriben himnos muy bonitos, de música muy bonita, con mucha enseñanza de la palabra de Dios allí incluida en lo que estamos cantando. Digo todo eso porque, hablando de canciones, hay una cancioncita. ¿Usted sabe que la Biblia tiene canciones? Sí, ¿verdad? Si no tiene, pues ahí le encargo una clasecita de Biblia, hermanos, la más básica que se agarre. Le va a decir que el libro más grande de toda la Biblia es un coritario, 150 canciones, más otras cuantas que andan por ahí. Pero aquí están 150. Ahora, si usted va a la canción número 110, imagínese prender el radio y que estén todo el día sonando salmos. Bueno, los judíos no tenían el radio, pero era lo que se sabía. Imagínese prender y todo el día, en vez de que nos salga allí, bueno, ni caso tiene decir nombres aquí, pero en vez de que nos salgan de esas cosas feas que luego se oyen, que nos saliera puro de estos salmos. El Salmo 110, escuche y dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto él levantará la cabeza. ¿Sabe qué es algo interesante de estos viajes como este que acabo de realizar junto a Elías, junto a Limni? Es que, y ellos lo constataron, bueno, Elías ya lo había visto de primera mano, pero parte de mi labor allí es ser el contacto, el anfitrión, el que organiza la logística, cómo vamos, para dónde vamos, dónde comemos. Pero además de todo, y Elías lo sabe, sobre todo él porque estaba con los varones, ¿verdad? Limni, pues más con las señoritas, pero que desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta es responder preguntas de la Biblia, ¿cierto o no, querido Elías? Y está uno ahí con la exprimición, bueno, no se dice así, pero le están exprimiendo a uno el cerebro. Joe estaba queriendo hacer exégesis de Isaías, ¿verdad? Todo el día pregunte y pregunte texto tras texto de Isaías. Pues se pusieron en charola de plata porque me dicen: Santi, enséñanos a encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y mis hermanos del cafeteo saben que eso ni me gusta hablar casi. Le dije: la forma más fácil es irse a un texto mesiánico. El Salmo 110 es eminentemente mesiánico, ¿ya lo vio? Seguro que usted al leerlo le vinieron pasajes del Nuevo Testamento. Siéntate a mi diestra. Por supuesto que está en el Nuevo Testamento. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Vea lo que dice, versículo 4: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pues ese nos suena luego a Hebreos. No hay pierde. Sabemos dónde están esas menciones. Le quiero comentar algo del Salmo 110. Es el texto que más veces se cita en el Nuevo Testamento. Póngale allí en el margen. Bueno, si usted raya como yo, póngale ahí. Más veces se menciona en el Nuevo Testamento. Ningún otro versículo, ningún otro pasaje del Antiguo Testamento se menciona más veces en el Nuevo que 17 menciones. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Qué tiene de crucial? Pues mucho.
habla de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y de su reino mesiánico. Ese texto se menciona en 17 ocasiones en el Nuevo Testamento y una de ellas es a la que le voy a conducir hoy, a Lucas capítulo 22. Y voy a leer del versículo 63 hasta el 71. Lucas 22 del 63 al 71. ¿Qué le parece que por respeto a lo que va a ser leído, si le es posible, se pone de pie junto conmigo? Si le es posible, si no, no hay problema. Pero si se puede, póngase de pie para la lectura de la palabra inerrante, infalible, inspirada de nuestro Dios. Lucas 22 del 63 al 71. Dice así la palabra de nuestro Dios: los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si os lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les respondió: vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Vamos ahora. Señor, te doy muchas gracias por estar nuevamente en casa. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. El gran amor por cada uno de estos hombres y mujeres, niños, adolescentes, ancianos. Por la necesidad que tengo de su ministerio, sus sonrisas, sus cantos, ministran, Señor, a mi alma, dándome una familia mucho más grande de lo que yo pude haber imaginado. Y un testimonio, Señor, que resuena. Y rogamos, Señor, que como los tesalonicenses veíamos esta mañana, nuestro testimonio de tu Hijo Jesús resuene cada vez más y más lejos, para gloria de tu santo nombre, el cual cantamos una y otra vez ya. Perdónanos si nos hemos quedado mudos a medio canto. Se nos ha ido el aire al reflexionar en tu santidad, grandeza. Eres incomparable, como decíamos. Pero ahí donde las bocas callan, Señor, el corazón sigue cantando. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que sí te queremos. Ayúdanos a amarte como solo tú mereces ser amado, como nadie ni nada en este mundo merece nuestra lealtad ni nuestro amor. Que tu Santo Espíritu, quien has enviado al corazón de cada creyente, haga la obra, Señor, siendo Él el Maestro. Siendo Él el alfarero. En esta mañana, mientras reflexionamos en lo que has dejado escrito para nosotros, esta cartita de amor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Amén. Tome su lugar. Hablando de canciones, yo le decía la riqueza que tenemos, el Salmo 110, y que está aquí mencionado. Vaya mente de nuestro Señor Jesucristo para encontrarse en la situación en la que se encontraban y citar la Biblia, ¿no cree?
Qué tremendo ejemplo de estar en una situación adversa, sabiendo lo que iba a acontecer unas horas después, y aún así estar tan lleno el corazón de la Escritura que repite textos en medio de su situación. Nosotros hemos venido siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio de Lucas. Otros hermanos me han ayudado en la exposición de este Evangelio, en los cuales les agradezco a todos por su esfuerzo y por su entrega a la palabra del Señor. Y apenas el martes pasado nosotros vimos un texto que recuerda una ocasión tremenda, la negación de Pedro, la traición de Pedro. Y hoy nos encontramos ya en los primeros sufrimientos físicos de nuestro Señor Jesucristo. Lo notó, ¿verdad? Tras ser arrestado, tras ser llevado a la casa del sumo sacerdote en un juicio, como ya mencioné el martes pasado, un juicio totalmente ilegal, no se podía juzgar a nadie de noche. Pues aquí estaban de noche y el Señor empieza su padecimiento, como dice el versículo 63, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Es decir, aquellos que le habían arrestado no estaban conformes con tenerle ya bajo su dominio, sino que ahora también de manera ilegal le golpeaban. Hermano, no voy a tratar de acercarme lo más que pueda a la exposición del texto, pero también voy a tratar de mantener cierta distancia, como Lucas mismo mantuvo su distancia, aún bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Y tal vez debido a la inspiración del Espíritu de Dios, Lucas no abordó detalles que quizá nuestra mente pediría, que quizá un cineasta diría: denme más imágenes, denme más detalles, quiero saber más. Mel Gibson en su película La Pasión de Cristo es extremadamente gráfico en los sufrimientos, representando los sufrimientos del Señor Jesucristo. Si usted quiere puede verla, no tengo ningún inconveniente con eso. Solamente le digo que aunque está representado allí lo que muy probablemente sucedió, puesto que la historia nos arroja datos extrabíblicos de cómo era la tortura de alguien que era crucificado, incluso desde sufrir los latigazos y demás golpizas y la corona de espinos y todo, Lucas está inhibido por el Espíritu de Dios para darnos detalles morbosos que podrían más bien alentar esa parte medio macabra del hombre de saber un poquito más. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? De hecho, note por favor, ahorita vamos para allá, pero note que el versículo 65 dice: también decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Ya Lucas ni siquiera las registra. Ya no ve necesidad con decir: ay, estaban blasfemando estos que tenían al Señor. Parece más que suficiente. Lo mismo sucede con su descripción del sufrimiento físico, pues solamente dice que aquellos que le tenían bajo custodia, aquellos que se quedaron resguardando al Señor, pensando que tal vez como hubiera sido el indicador del sentido común, tal vez como hubiera ocurrido y había ocurrido con otros reos, se trataría de dar la fuga. No el Señor. Porque si se hubiera querido dar a la fuga, lo hubiera hecho y ni cuenta se hubieran dado. Porque lo hizo otras veces. Otras veces lo rodearon, lo iban a lanzar por un despeñadero y pasó tan tranquilo por en medio de todos, los dejó inmóviles. Recuerda, pudo haber hecho cualquiera de esas cosas del Señor. Es más, en su arresto, ¿qué dijo? Guarda tu espada, Pedro. ¿Qué no ves que si yo le pido al Señor me manda 2 legiones de ángeles? Fácilmente tendría aquí 4,000 ángeles peleando por mí. Porque una legión más o menos tenía 2,000 soldados. Entonces yo podría tener ahorita así 4,000 ángeles, pero no los quiero. A esto vine. No se iba a ningún lado. Yo creo que usted ha visto, ¿verdad?, de esas imágenes que rondan en el internet que le llaman memes. Algunos tienen sus teléfonos llenos de ellos, pero algunos de nosotros los disfrutamos ahí. Y dicen: cuando te sientas muy inútil, acuérdate del salvavidas
que cuida a los nadadores olímpicos. Pues qué chamba tan buena, ¿no? Son expertos en nadar y aquí estoy cuidando que no se me ahogue ninguno. No había gente más inútil que estos que estaban guardando al Señor. Él no se iba a ir. Era un trabajo innecesario, pero estaban guardando custodia. Sin embargo, estaban llevando a cabo el plan de Dios. Porque dice que se burlaban de Él y le golpeaban. Denle gracias al Señor por el español, el idioma que hablamos tan bello. Porque esa forma de decirlo representa muy bien el sentido del idioma original de que se burlaban. No dijo, se burlaron en algún momento. No, se burlaban constantemente, se mofaban de Él. No quiero ni pensar, y yo espero que usted tampoco, en qué tipo de cosas le decían. Y luego dice, y le golpeaban. No le golpearon, le golpeaban. Seguían una y otra vez golpeándole, abusando de su poder, de su autoridad y por supuesto de la situación de prisionero de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice, pastor? Que estaban cumpliendo el plan de Dios. Estaban abonando a una cuota de maldad, a una cuota profetizada de maldad. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Le acabo de leer Isaías 52, 14, otro texto mesiánico. Rostro desfigurado, que empezaba a perder su forma, dice aquí, humana, a cada golpe. Aquellos hombres estaban abonando al cumplimiento de la profecía de Isaías 52, 14. Cualquiera de nosotros que sea golpeado, hermanos, con cierta severidad, experimenta hinchazón, ¿verdad? Si es un dedo, pues ahí trae el dedo que parece salchicha, ¿no? Bueno, nosotros tenemos manitas, parece salchicha coctelera, pero salchicha a final de cuentas. Pierde su forma, sus arruguitas, porque está hinchadote. O bueno, ya ni diga de torcerse un tobillo. Y luego cuesta mucho trabajo salir de eso, ¿verdad? Se tuercen el tobillo algunos hermanos y cuesta mucho trabajo salir de eso. Pero se inflama, pues a cada golpe se debió haber inflamado el rostro del Señor, su cuerpo, de modo que dice Isaías, perdió forma, está desfigurado. Todavía no hemos llegado a la corona de espinas y ya va inflamado. Así que imagínese ponerse una coronita de espinas con la inflamación. Pero antes de que se adelante para allá nuestra mente, vea lo que dice Isaías 52, 15. Ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Y esas palabras dan paso al capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? Ciertamente delante de Él creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su
boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, profetizados, y empiezan como granos de arena en un reloj de arena, cayendo de a uno, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. La escena que Lucas nos pinta es una noche fría, porque ya habíamos visto el martes pasado, encendieron una hoguera, no una velita, una hoguera para calentarse. Era un buen grupito y además hacía mucho frío. Una noche fría, una noche tensa. ¿Quién sabe dónde están los demás discípulos? Probablemente Pedro y Juan sean los que están aquí, aunque no sabemos exactamente de Juan, pero sí sabemos de Pedro, que ya se había salido llorando amargamente. Y ahora empiezan los golpes, uno tras otro, acumulándole, abonándole a la deuda profética con Isaías 52 y 53. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo: adivina, ¿quién te ha golpeado? No solamente había un desprecio por la mera vida de nuestro Señor como hombre, había también un desprecio de su identidad. Lo querían tratar como un maguito de fiesta. Pues adivina, haznos un truquito, a ver quién te pegó. Tú que dices ser lo que dices ser, pues siquiera, platícanos un poquito. Es curioso. Yo le dije, ¿verdad?, que andaba en este viaje, andaba haciendo exégesis de Isaías prácticamente. Porque diario había muchas preguntas, capítulo tras capítulo. ¿Quién sabe cuántos recorrimos? Perdí la cuenta de dónde empezamos. Pero el propio profeta Isaías fue el que habló de los ídolos de los hombres de una manera que son las propias palabras del Señor, hablando a través del profeta y burlándose de los ídolos. Nuestro Señor, a través de su profeta, habló una y otra vez contra la idolatría, porque el pueblo de Israel andaba perdido de eso. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel, al menos en parte, y sabe que su talón de Aquiles era agarrarse ídolos de las naciones alrededor. En el capítulo 44 el Señor se burla de la idolatría. En el versículo 9 dice: los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. ¿Quién ha dado forma a un Dios fundido, a un ídolo, para no tener ganancia? He aquí, todos sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son solo hombres. Que se reúnan todos, que se levanten, que tiemblen, que sean aún avergonzados. ¿Sabe que una vez, en algún momento, fíjese qué bendecida generación de renovados, pobrecitos de los otros, en algún momento el grupo de alabanza éramos el pastor Isaac y un servidor, ¿cierto o no? Imagínense cómo andaría la cosa, ¿verdad? Denle gracias a Dios, hermano. Bueno, pues en algún sabadito que nos reunimos a ensayar, la guitarra necesitaba cuerdas, entonces fuimos a comprar cuerditas para la guitarra y nos fuimos allí a la vuelta de casa de mis suegros. Y llegamos a esta tienda y estaba un muchacho, el que atendía, el dependiente, pues, y tenía plastilina de esta epóxica, de esta que apenas la deja de mover y se hace dura. ¿Qué cree que estaba haciendo? Una muerte. Y entonces llegamos allí y de principio sí me quedé así como, ay, mamá.
Porque aparte, le estoy hablando de hace como 45 años. Ah, no es cierto, ya no están mis suegros. Usted hace un chorro de años le estoy hablando. Pero todavía no era tan popular eso de la muerte. Desgraciadamente hoy es muy popular. Pero en aquel tiempo casi nadie hablaba de eso. Y era todavía como secreto, como mal visto. Pero este muchacho, por allá atrásito en su local, tenía varias de esas. Así como en un nicho. Entonces llegamos ahí, le estaba manipulando y le pedimos unas cuerdas. Pues ya me conoce, ¿no? ¿Y por qué estás haciendo eso? No, pues porque es la Santita Muerte que me cuida aquí, no sé qué. Y me acordé de este mismo capítulo 44 de Isaías. Fíjese lo que dice más abajito. Versículo 3, el carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego. Y toma uno y se calienta. También hace un fuego para cocer pan. Además hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño la quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice: me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, pues mi Dios eres tú. La insensatez de la idolatría no tiene nada. Y sin embargo los hombres los adoran. Y si usted continúa al capítulo 45, me voy a brincar mucho, por cuestión de tiempo me voy a ir al capítulo 45. Versículo 20. Reuníos y venid, juntaos, juntos acercaos fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿No le suena a Filipenses 2? De mí dirán: solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Solo hay un Dios. Y estos estaban tratando al Señor como si fuera cualquier cosita. No se nos olvide lo que hemos hablado recientemente de la santidad de Dios, porque esa misma santidad de Dios estaba en el Señor Jesucristo. Esa misma grandeza de la que habla Isaías. Se estaban burlando de Dios, el ser más alto, exaltado, que no puede ser comparado ni mezclado. No hay como Él. Y estaban tratándolo como: pues a ver, haznos aquí un truquito, como si fuera un idolito de los suyos. Adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Versículo 65. También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando, dice Lucas capítulo 22. Y lo que le decía, dentro de la inspiración divina, Lucas es inhibido para no dar más detalles, no dar más palabra. Y yo sé que hay otros textos donde hay palabras de hombres en contra de nuestro Señor y demás, pero aquí Lucas dice: ya es suficiente. Porque el cuadro que nos está dando a entenderlo, el cuadro que nos está pintando es el abuso físico y un desconocimiento absoluto de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, como lo que sigue a continuación en el versículo 66. Les leo: cuando se hizo de día, espere tantito, pues cuántas horas de golpiza y de burlas fueron.
Pues ¿cuánto tiempo estuvieron así? Hasta que se hizo de día. Hecho un brinco cronológico hasta el día siguiente, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio. Le explico esto. Este concilio estaba conformado por los ancianos del pueblo, el sumo sacerdote, o sea, los principales sacerdotes del sumo sacerdote y los de más alta jerarquía. Y por allá andarían los escribas también y fariseos. Así que échele cuentas, no solamente en números, sino échele cuentas en peso social y político. Esta era la crema innata de la religión, pero también el aliado político, en cierto sentido, de los romanos. Tenían peso en la sociedad y por eso se van a dirigir a César, porque ellos no pueden castigar civilmente, ellos solamente pueden castigar religiosamente. Ellos pueden determinar si de acuerdo a la ley de Dios alguien amerita un castigo, pero si el castigo es pena de muerte, van a tener que ir con los romanos a pedirles permiso de matar a esta persona. No es que a ellos les gustara ir a pedir permiso, es que así funcionaban las cosas, o ellos pagarían con su vida, pues podrían ser tomados como insurrección. Y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si os lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Es decir, si yo les doy una respuesta clara y les digo sí, sí soy, van a decir: no, ¿cómo crees? No eres. Y si les pregunto, ¿ustedes creen que soy? Van a decir: no, pues quién sabe. Dinos tú. Y aquí nos la vamos a pasar. El Señor se rehusó a dar una respuesta y déjeme llevarle otro texto que me parece muy claro para hablar de esto. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Le voy a leer por contexto desde el versículo 19. No deje de reflexionar que en los primeros versículos del capítulo 10, toda esa sección del capítulo 10, Jesús habla de yo soy el buen pastor. Y eso lo coloca en posición ¿de quién? De Dios. Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23, y sus contemporáneos lo sabían. Si tú te decías pastor de Israel es porque te estabas llamando como Dios. Además de el Salmo 100, nosotros somos ovejas de su prado. ¿Quién es nuestro pastor? Dios. Jesús, al decirse yo soy el buen pastor, estaba hablando de sí mismo también como Dios. Bueno, vea lo que dice el versículo 19. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles? Por las del Señor Jesús, hablando de sí mismo como Dios, diciendo que Él tiene autoridad para poner su vida, además de todo, nadie se la quita. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacéis caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Le quiero hacer un repasito de algo que ya dije en el Evangelio de Lucas. Ningún profeta del Antiguo Testamento regresó la vista a nadie. Ninguno. Sí hubo resurrecciones, sí las hubo. Sí hubo multiplicación de alimentos, sí también las hubo. Sí se abrió el mar, sí también los hubo. Pero nadie le dio la vista a alguien que no podía ver. Ya iba a ser el acá. Nadie le dio la vista a quien no podía ver. Eso solo estaba reservado como una señal del Mesías. Entonces, cuando dice la gente: ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Están diciendo: este debe ser el Mesías, este debe ser el Cristo, debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Salvador. Versículo 22, estoy en Juan capítulo 10, versículo 22. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rogaron y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Qué padre, ¿verdad? Ya dinos.
Dínoslo claramente. Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Pues no se los dijo, pero sí se los dijo. Yo y el Padre somos uno. Ahora, ya se los dije y no lo quieren creer. Ya les di evidencias y no las quieren ver. Déjeme decirle, aquí se atraviesa en nuestro texto y en esta referencia cruzada que le estoy dando de Juan 10, se nos atraviesa algo. La elección divina y la responsabilidad humana en la salvación. ¿Dios ha escogido para salvación? Sí, la Biblia lo dice clarito. ¿El hombre tiene responsabilidad de creer en Jesús? Sí, la Biblia dice clarito. Ahora manda en estos tiempos a todos los hombres que se arrepientan. Y ahí están las dos y no las podemos quitar una y la otra. Nos parecen contradictorias. ¿Cómo? Si si Dios ya eligió, ¿cómo el hombre es responsable? Y si el hombre elige, ¿cómo Jesús o Dios eligieron? Pues es una de esas verdades irreconciliables. El pastor R.C. Sproul mencionaba una ilustración que se me hace bonita. La puerta del cielo tiene un letrero por fuera que dice todos los que crean en Jesús. Pero por dentro dice solo los elegidos. Entramos por la misma puerta. Pues somos elegidos, pero hay que creer. A estos hombres y al pueblo en general no le faltaba evidencia. El Señor ya había dado evidencias de su mesianismo. Tampoco le faltaba testimonio de parte del Señor, porque Él sí llegó a decirlo. Sí soy. El problema de no creer en Cristo no es un problema de falta de información, ni es un problema de falta de entendimiento. Es un problema de falta de fe. Si yo les digo, no creen. Se les pregunto, se van a quedar callados. Les he dicho claramente, les he demostrado por muchas vías. Pero escuche, porque aquí suenan las notas. ¿Quién sabe? Le van a tener que poner música al Salmo 110, hermanos. O al menos denme la referencia de alguien que ya le haya puesto música. Porque aquí suenan las notas del Salmo 110, ¿ya vio? En el versículo 69. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y esas palabritas las sacó del Salmo 110. Si no les suena así como que, ¿y por qué el pastor está tan dramático aquí? Pues díganos lo que sigue. Porque le estoy dando chance de recordar lo que le leí al inicio, por eso empecé allí. En el Salmo 110, porque en ese Salmo dice, se lo voy a tener que repetir para que nos quede a todos claro. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, ¿por qué? Por estrado de tus pies. Sentarse a la diestra de un rey quería decir, este es mi hombre de honor. Este es entre todos mi escogido, el hombre en el que confío, o al que quiero recompensar con el lugar más alto que existe. Dice Jesús, nuestro Señor. Les voy a decir una cosa. De aquí en adelante, el Hijo del Hombre. Oh, que pues, ¿les está diciendo quién es, sí o no? Pues sí les está diciendo quién es.
¿No lo mencionó antes el Señor? Este mismo capítulo, en el versículo 47 y 48, mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle, pero Jesús le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿El Hijo del Hombre es quién? El que vio Daniel en su capítulo 7 de su profecía, que se acercó al anciano de días, o sea, queriendo decir Dios, y le fue dado todo dominio sobre toda la tierra, y va a conquistar todos los reinos del mundo. No va a haber forma de pararle, de detenerle. Él es el Hijo del Hombre. Y Jesús nuestro Señor está diciendo: pues ahora en adelante van a ver al Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, sentado a la diestra. Y ahí suenan las notitas del Salmo 110. A la diestra del Señor. Siéntate a mi diestra, a la diestra del poder de Dios. Y allí mezcla el Señor otra frasecita. ¿Ya le notó? Porque el Salmo 110 dice: siéntate a mi diestra, pero el Señor dijo: siéntate a la diestra del poder. ¿Por qué añadió a la diestra del poder? Es la gran pregunta. Va a decir: ay, pastor, ahora sí nos está haciendo mucha pregunta, mejor díganos de una vez. No, lo que quiero es que usted piense, porque esto ya lo sabe y lo hemos visto. Le recuerdo que hablar de la diestra del poder de Dios era de la mano salvadora de Dios. La diestra de Dios es mencionada continuamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 4:34, para hablar del poder de Dios para haber sacado a su pueblo de Egipto. No sé yo, pero a mí se me hace que este concilio, y si por allí los que andaban golpeando al Señor allá afuera escucharon, allí tragaron saliva, al menos tantita. Y le voy a decir por qué. Las palabras del Señor son: Dios me va a dar el lugar de honor junto a Él, pero es el lugar de su salvación. Él me va a rescatar de la mano de todos ustedes. Y si ustedes se acuerdan del Salmo 110, dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, yo los voy a aplastar a todos ustedes. Es una declaración de su mesianismo, pero también es una advertencia del juicio que les viene. Ya le agarró la onda. Aquellas notitas que han de haber sido, no sé, yo me imagino que así majestuosas como este himno: oh Jehová omnipotente Dios, ¿verdad? Así algo así como el Gloria de Vivaldi, el Aleluya de Händel, una cosa así de fanfarria. Algo así me imagino que era el Salmo 110. Aquí se les han de haber hecho canción lúgubre. Pero sus ojos estaban tan cerrados que ni siquiera vieron eso. El Señor les dio una triple advertencia. Les dijo: sí viene la cruz, pero luego viene la corona y luego viene el cetro. Yo voy a ser su rey. Ahí viene la diestra poderosa de Dios. Y si se sabe en el Salmo 110, saben que los va a poner bajo mis pies. Me voy a regresar a Isaías 52 tantito. Isaías 52, 14. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Se van a callar los reyes delante de él. Regrésese ahora al Salmo 110. Todos los de autoridad se van a callar ante él.
El Salmo 110, versículo 1 dice: el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. ¿De dónde gobernará el Señor Jesucristo? Desde Jerusalén. El cetro lo usaban los reyes. Está hablando de su gobierno desde Jerusalén, su reinado desde Jerusalén. Domina en medio de tus enemigos. El Señor les está diciendo: yo los voy a dominar a todos ustedes. De ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado. ¿Por qué sentado? Porque su ministerio sacerdotal habrá terminado y ahora goza del lugar preparado para él junto a Dios. Hay una sola vez que se habla de el Señor Jesucristo no sentado a la diestra de Dios, pero sí en la presencia de Dios. ¿Sabe dónde está eso? Fuera de Apocalipsis 5, ese no cuenta ahorita. Dice: ups, es el que me sabía. No, pues piensa el otro. ¿Dónde aparece el Señor Jesucristo de pie? De hecho, le voy a dar una pista. Decir esas cosas le costó a un hombre la vida. Jonás, no, ni está en el Nuevo Testamento. Vaya al libro de los Hechos, por favor. Hechos 7, versículo 54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras apedreaban a Esteban él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos con su muerte. La única vez que el Señor Jesucristo es mencionado a la diestra de Dios, no sentado, es en la muerte de Esteban, sino de pie. Si usted quiere buscarle, búsquele, y le voy a agradecer que lo haga. Pero de todos los comentarios que yo he leído acerca de ese texto, y no son pocos, está dividida la cosa. Hay quien dice: quizá el Señor es retratado y fue visto por Esteban de pie, como quien cela las lágrimas y la sangre de un ser amado, que está viendo a un ser amado morir y se para junto a su lecho de muerte y le sujeta la mano durante sus últimos minutos. O quizá es el buen pastor que se levanta casi como queriendo entrar a rescatar a su oveja. Sea cual sea, el Señor no es ajeno al sufrimiento de los suyos. Es la única vez que se menciona a Jesús no sentado sino de pie, y es cuando uno de los suyos estaba sufriendo. Ahora déjeme regresar a Lucas 22 y ahorita retomamos esa idea. En el versículo 70 dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Entendieron? Vaya, pues conocían las escrituras. Si se está llamando a sí mismo Hijo del Hombre, si les está diciendo, se los digo, no lo van a contestar. Y si además les dice: estaré sentado a la diestra del poder de Dios, todo indica que él está llamándose el Hijo de Dios. Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él respondió: vosotros decís que yo soy. No está sacando las manos del fuego, no está diciendo: pues no sé, ustedes me echaron la culpa. No, está afirmando, esa es una expresión de afirmación. Como cuando le dijo a Pilato: tú lo has dicho. O sea, no lo estoy diciendo yo, pero tú lo estás afirmando. No tiene caso que yo lo reafirme. Ustedes ya lo dijeron. O sea, sí. Y por eso estos se encienden y dicen: pero ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca.
tener al Hijo de Dios frente a ti, poderlo ver y negarte a las evidencias de quién es Él, sabiendo que es en el único que hay salvación, habla de la profundidad de las tinieblas del corazón. Muchos de ellos conocían bien las Escrituras, es decir, conocían bien lo que se había dicho acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y lo tenían allí, frente a sus ojos, hablando palabra divina, y no quisieron creer. Si no nos es suficiente con la evidencia que Dios nos ha dejado en este libro, tampoco creeríamos, aun si Jesús estuviera aquí, siendo juzgado frente a nuestros propios ojos. Este libro es suficiente, porque usado por el Espíritu de Dios, convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No es un problema de falta de información. No es un problema de falta de entendimiento, que no me da para entender. Es un problema de falta de fe. Esa es una gran verdad que está aquí inmersa. Y vemos a hombres frente al propio Hijo de Dios y no creen. Estaban llevando a cabo el plan de Dios. Estas palabritas aparecen en otro lado del Nuevo Testamento. Le voy a decir, le voy a recordar, ya no me siga para allá porque casi acabo. No me sigan los buenos porque no hay ninguno bueno, sino solo el Señor. Pedro dijo en su sermón en el día de Pentecostés, porque David mismo no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. También Pedro citó el Salmo 110. Y la verdad obvia que hay aquí es reconocer al Señor Jesucristo por quien Él dijo ser y por quien Él demostró ser. Y por supuesto que no puede pasar uno por aquí para decir: y si después de lo que hemos hablado has visto que necesitas de este Salvador, hoy tienes que creer. No hay otra cosa que hacer. Es una convicción en el corazón. Sí soy pecador, he hecho lo que desagrada a Dios y necesito su perdón, el cual solamente me va a dar porque Cristo Jesús murió en mi lugar. Y yo necesito de eso, Dios. Perdona mis pecados. Porque si creyeres en tu corazón y confiesas con tu boca que Dios resucitó a Jesús de los muertos, serás salvo. Pero la mayoría aquí me va a decir: sí, pastor, pero sí se acuerda que aquí ya somos salvos, ¿verdad? Lo tengo claro. Y hay otra verdad que usted puede ver aquí, que el apóstol Pedro nos saca a relucir, ya que él en su primer carta, capítulo 2, él escribió lo siguiente. Versículo 18: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de vuestra conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, como lo vimos hoy, no respondía ultrajando. Cuando padecía, como lo vimos hoy, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Otras versiones dicen al pastor y obispo. Es una mejor traducción, obispo. El que supervisa tu alma, que no se desbalague. El pastor que alimenta tu alma con el alimento espiritual. Pero escuchó, Pedro habló del sufrimiento injusto. Pedro habló del sufrimiento por causa del Señor. Y dijo, pues Cristo hasta en eso nos dio ejemplo. Si usted no ha sufrido por Cristo, puede haber varias razones. En la gracia y providencia del Señor no lo ha permitido, punto, no pasa nada. 2, va a sufrir por Cristo. Si no ha sido en el pasado, será en el futuro. Porque todos los que quieran vivir piadosamente, los 3 que quedaron despiertos me dijeron, padecerán persecución. Si no has sufrido por Cristo, es tal vez porque no estás viviendo para Cristo. Porque al mundo le cae regordo quien se parece a Cristo. No a todos, pero a algunos. Entre las personas que tuvimos el privilegio de predicarles las semanas pasadas, me refiero como equipo, no yo personalmente, me refiero como equipo. No voy a dar detalles por respeto a el caso, pero esta persona dijo, me van a causar problemas mi nueva fe en Jesús, en casa. Y con muchas lágrimas contó cómo alguien de su casa ya le estaba haciendo la vida imposible, a pesar de que tenía apenas horas de que habíamos platicado acerca del Evangelio. ¿Pero qué cree? Que platicando con parte de nuestro equipo, le trataron de animar y decir, pues sigue adelante. Y dijo, no, si ese no es el problema, yo ya no vuelvo atrás. Así que si no le ha tocado, le va a tocar. Pero el Señor Jesús, en el texto que vimos hoy, nos da el ejemplo. Y no solo eso, espero que haya visto su respuesta. Al final ganamos. Los golpes van a estar duros, pero al final ganamos. Y espero que haya visto también la relación con el texto de Esteban. Cuando los suyos sufren, está a puntito de entrarle. Ya se siente acompañado, ya se siente acompañada. Yo sé que a veces decimos, sí, pero como hijos de Dios no podemos estar siempre pensando en que somos las víctimas. No, porque por la gracia de Dios no siempre es el caso, pero cuando lo es. Y como conozco a la congregación, sé que hay algunos que, hermanos aquí, que apenas regresen a casa y el pedacito de cielo que hemos vivido esta mañana se va a desvanecer. Por un esposo enojado, por una esposa molesta, por unos hijos que dicen, ¿dónde andabas mediodía? Por compañeros de trabajo que mañana van a decir, ay, ya llegó, yo pensé que ya se había cansado, ya había renunciado. Las sonrisas me confirman que estoy diciendo la verdad.
Ya vio al Señor, ya lo vio. Véalo claro. Porque primero viene la cruz, luego viene la corona y luego viene el cetro. Y un día estaremos con Él. Se habrá acabado. Nuestra carrera cristiana se habrá acabado. Con todo lo que haya traído, para siempre se fue. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Qué gran Salvador es Él. Sigues salvando, Señor. Al grado que hay personas que dicen, pues se acabó. A mí no me preocupa lo que vayan a decir. Me duele, pero no me preocupa. Señor, que nuestros ojos se mantengan fijos en este gran Cristo, este gran Salvador. Hace ratito cantábamos, con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador. De verdad que eres un gran Salvador, Señor Jesucristo. Sella tu palabra en nuestro corazón y transforma cada acto, pensamiento, palabra, intención del corazón hasta que sea como las tuyas. Amén.